Buenos días, queridos hermanos. Les tengo una pregunta especial a todos los que son padres y están escuchando o viendo este sermón hoy. ¿Cuántos recuerdan el nacimiento de su primer hijo o hija? ¿Qué emociones sintieron el momento que supieron que ya venía el bebé, que la mamá había entrado en trabajo de parto? ¿Sintieron nervios? ¿Sintieron miedo? Eh, ¿Cómo fue esa salida? Si es que fueron al hospital. ¿Y qué sintieron después cuando nació su bebé, cuando lo tuvieron en sus brazos, especialmente las mamás? Recuerden esos momentos y tengan estas preguntas en sus mentes, porque el pasaje de hoy habla acerca del parto. Y este capítulo contiene las leyes que Dios le entregó a su pueblo Israel luego de rescatarlos de Egipto antes de llevarlos a la tierra prometida en Canaán. Pero este pasaje ya por la lectura nos damos cuenta que no es muy simple, ¿verdad? De entenderlo, levanta muchas preguntas. ¿Por qué está en la Biblia este tipo de mandamiento? ¿Qué hacemos con este texto? ¿Es importante para nosotros? ¿Qué nos enseña? ¿Es la Biblia machista? Es un gran desafío poder estudiar este pasaje, tratar de entenderlo, fue un gran desafío y es un desafío mayor predicarlo. De hecho, debo reconocer que me sentí tentado a pasar de largo este capítulo de la Biblia. Pero luego recordé lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Así que este texto en las palabras de Dios es parte de la palabra de Dios, por lo tanto debemos estudiarlo y buscar comprenderlo. No lo vamos a pasar de largo, pero debemos ser humildes también y tomar la palabra de Dios con respeto y mucha reverencia y también con gratitud. Eh, y reconocer que hay cosas que quizás nunca vamos a entender, pero debemos ser esforzados, esmerados en estudiarla y respetuosos también. Así que te invito a orar y pedir al Señor sabiduría. Oremos, Padre poderoso, toma tú mis labios y habla por medio de ellos. Toma tú nuestras mentes y ayúdanos a pensar tus pensamientos. Toma tú nuestros corazones y enciéndelos con tu amor mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos rápidamente a tratar de entender un poco el contexto de por qué esta palabra está aquí en las Escrituras. Este capítulo tiene una estructura bien simple. Lo que dice no es difícil de entender. Lo que es más difícil de entender es por qué lo dice. De hecho, es bien breve este capítulo. Son 8 versículos que se puede dividir en dos partes. Los primeros versos del 1 al 4 están los mandamientos de cuando una madre da a luz un hijo varón, y los versos 5 al 8 las instrucciones cuando da a luz a una niña. En el verso 1 y en parte del verso 2 se establece que es Dios quien está dando estos mandamientos a su pueblo por medio de Moisés. Así que son mandatos de Dios para su pueblo y tienen que ver con el parto. Y básicamente dice que la madre que da a luz queda impura y que tras el dar a luz le debe seguir dos periodos de tiempo. Un primer periodo que se llama los días de impureza, donde ella debe evitar todo contacto con otras personas. Eso lo vemos más específicamente delineado en Levítico 15, versos 19 y verso 23. Y el segundo periodo, que es más largo, se llama el periodo de purificación, donde ella ya podía recibir visitas o tener mayor contacto, pero todavía no podía presentarse en el santuario o tocar cosas santas, como lo menciona el verso 4. Entonces, después de ese tiempo de impureza y el tiempo de purificación, después de esos días, la madre podía presentarse en la entrada del tabernáculo llevando un animal para ser sacrificado por por su pecado como una ofrenda, un holocausto, y quedaba limpia. Este es en resumen lo que dice
este capítulo. Pero como ya lo mencioné, quedan varias preguntas, genera varias preguntas. Así que quiero aclarar algunos puntos para tener una mejor comprensión, porque este pasaje puede dar lugar a muchas confusiones. El primer punto que quiero aclarar tiene que ver con el uso de la palabra impuro en la Biblia y en este pasaje. Levítico 12 dice que la mujer que dio a luz debe ser considerada como impura. Y el resultado de esta impureza es que ella no puede tocar algo santo ni acercarse al santuario. Por eso es que muchos que leen esto concluyen que esta ley acerca del nacimiento está diciendo que el nacimiento en sí mismo es algo pecaminoso, que por nacer la mujer queda impura, o mejor dicho, por dar a luz la mujer queda impura, por lo tanto este mandamiento es más como un castigo que algo de alegría. Déjame recordarte que en todas las escrituras claramente se ve al nacimiento de un hijo, de un niño, varón o mujer, como una bendición. En toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, el nacimiento de un hijo es celebrado. Dios le bendice a Adán y a Eva con la orden de multiplicarse, de tener hijos en Génesis. El dar a luz, por lo tanto, es cumplimiento de ese mandato. Cuando Eva, de hecho, tiene su primer hijo, ella reconoce que fue por la voluntad de Dios. Hay alabanza y gratitud en sus palabras. Y todo el Salmo 127, te recomiendo leerlo, todo el Salmo 127 es una declaración de que tener hijos es bendición. De hecho, el verso 3 dice que los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa. Así que todo el Antiguo Testamento y toda la Biblia celebra el tener hijos, el poder dar a luz hijos. De hecho, ver una madre que no puede tener hijos en los relatos del Antiguo Testamento es algo visto como algo triste, como algo que produce aflicción. Recordemos el relato de Ana, por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 1. Entonces, no tener hijos es visto como algo que debe producir tristeza, mientras que sí tener hijos es motivo de bendición y alegría, no castigo. Por lo tanto, no podemos decir que la ley de Levítico 12 de alguna manera hace ver que a Dios ve el tener hijos como algo pecaminoso o impuro. De hecho, quiero hablar acerca del uso de la palabra impuro en la Biblia. Impuro no necesariamente quiere decir un sinónimo de pecado. Ojo, y esto es importante que lo entendamos. A veces la Biblia sí utiliza el término impuro para describir la consecuencia de un pecado. A veces sí se usa la palabra impuro para describir un acto moral que va en contra de la palabra de Dios, en contra de los deseos de Dios. Pero en otras ocasiones, el término impuro se refiere simplemente a una impureza ritual, no moral. Por ejemplo, un israelita podría llegar a ser impuro no solamente por haber cometido un pecado, sino a veces simplemente por haber entrado en contacto con algo muerto. De hecho, esta impureza puede incluso ser sin él darse cuenta. En el caso de este pasaje, la mujer queda ritualmente impura. No vemos una indicación de que la impureza sea moral. De hecho, lo que este pasaje sí dice es que la impureza es porque hubo derramamiento de sangre en el parto. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, la sangre representa la vida. Por lo tanto, la pérdida de sangre humana es un poderoso signo de la muerte. La pérdida de la sangre hablaba de la muerte.
Y en el parto se pierde sangre. Entonces la impureza viene no porque el parto sea pecaminoso, no porque la mujer sea pecaminosa o el dar a luz sea pecaminoso, sino que la impureza viene porque hubo pérdida de sangre y la sangre derramada, la sangre perdida, es un poderoso símbolo de la muerte. Entonces es una impureza ritual, no una impureza moral. La mujer era impura ritualmente, no moralmente. Y ese es el primer punto que debemos comprender. Dios no está castigando a la mujer por dar a luz. La impureza no tiene que ver con la inmoralidad, tiene que ver con el derramamiento de la sangre. Que la sangre representa la vida, la sangre derramada representa la muerte y nada muerto puede estar en la adoración a Dios. Por eso es que debían limpiarse, purificarse. La única sangre que Dios permitía en el tabernáculo, en la adoración, era la sangre de los animales que iban a ser sacrificados. Eso en cuanto al término impuro. Pero surge otra pregunta, ¿no es cierto?, al analizar el pasaje de hoy. ¿Por qué hay una diferencia en los días de purificación cuando se da a luz a un niño varón versus los días de purificación cuando se da a luz a una niña mujer? Porque en estos versos vemos que cuando nace un niño, el tiempo de impureza es de 7 días, seguido por un tiempo de purificación de 33 días. En total, un periodo de 40 días de abstenerse de la adoración. Mientras que en el caso del nacimiento de una niña, el tiempo de impureza es de 14 días, seguido por un tiempo de purificación de 66 días, dando un total de 80. Es el doble. ¿Por qué? Nuevamente, algunos leen esto y concluyen rápidamente que la Biblia está sugiriendo que las mujeres son más impuras que los hombres, porque tienen un tiempo más largo de purificación. Queridos hermanos, ojo con ese tipo de conclusiones. En la Biblia, si el texto mismo no está explicando por qué, debemos ser muy cuidadosos al tratar de imponer una respuesta que la misma Biblia no da. Y déjame decirte, por favor, que en toda la Biblia no existe semejante afirmación de que la mujer es más impura o el hombre es más puro. De hecho, y quiero ser bien firme en lo que voy a decir a continuación, en las Escrituras nunca se establece algún tipo de superioridad o inferioridad en base a los sexos. No hay tal enseñanza. Punto. De hecho, en la Biblia vemos que ambos fueron creados a imagen de Dios. Ambos son tratados con el mismo respeto, con la misma honra. Y también ambos son considerados igualmente de responsables por su pecado. Ninguno es más o menos en ese sentido. Así que cualquiera sea la razón por la cual Dios dio un periodo diferente para el plazo de purificación en el nacimiento de un niño o una niña, no puede ser por un tema de superioridad o inferioridad en los sexos, porque eso va en contra de toda la enseñanza de la Biblia. El punto es que el texto que hoy tenemos frente a nosotros no da una explicación de por qué esa diferencia de días. Así que cualquier cosa que digamos al respecto, cualquier respuesta que intentemos dar, debemos reconocer que es meramente especulaciones. Ahora, podemos tener una especulación informada, una especulación, un intento de responder que sea respetuoso a la doctrina bíblica, o podemos salirnos por la tangente. No vamos a hacer eso. Cualquier cosa que podamos tratar de explicar en un pasaje como este debe ser con mucho respeto y a partir de lo que la Biblia sí establece claramente en sus demás capítulos, en las demás páginas de las Escrituras. Así que déjame intentar dar algunas respuestas, o por lo menos alternativas. Quizás
el tiempo más largo de impureza que se le da al nacer una niña, quizás tenga que ver con que la mujer debía hacer una doble purificación, anticipando la purificación de su hija, viendo de una forma ritual que esa niña que acaba de nacer también un día derramará sangre al dar a luz. Entonces, al ser dos vidas femeninas, dos mujeres que una está dando a luz y la otra en el futuro dará a luz, quizás es una doble purificación, por eso el tiempo es doble. Esa es una posible alternativa, una posible respuesta. Otra posible explicación que encontré muy interesante, quizás no tiene que ver con un tiempo alargado en el caso de el nacimiento de una niña, sino que más bien el tiempo se acortó en el en el plazo, de purificación de un niño. ¿Por qué? En el verso 3 de nuestro pasaje indica claramente que al nacer un varón, éste debía ser circuncidado al 8º día. Así que puede ser que Dios en realidad está acortando los días de impureza de la madre para que ella pueda participar en este rito importante de la circuncisión del niño y tener contacto con la familia para obedecer este mandamiento. Así que es muy interesante, quizá no tenga que ver con alargar el periodo, sino más bien acortar para que la mamá pueda participar de ese rito. Son dos alternativas que me parece que son las que más respetan el resto de la enseñanza bíblica, no contradicen a la palabra de Dios, pero al final, como ya lo dije, son especulaciones. Debemos quedarnos con que no sabemos el motivo de por qué Dios le ordenó a las madres israelitas que en el caso de nacer una niña debía guardar ese periodo de purificación más largo. No lo sabemos. El tema es que estos mandamientos todavía tienen que ver con la santificación del pueblo de Dios, con que el pueblo de Dios debía confiar en Dios y que estas instrucciones son para su bien y ellos debían obedecerle. Así que quedémonos con eso, hermanos. Lo siguiente que quiero aclarar es que el tema de la sangre es importante en este capítulo. La impureza viene por el derramamiento de la sangre en el parto. ¿Por qué esto es así? Y en esto tenemos una respuesta mucho más clara en la Biblia. La sangre era terminantemente prohibida en la adoración a Dios, porque la sangre, como ya lo mencioné, habla de la muerte, y la muerte viene como consecuencia directa del pecado humano. ¿Sabes? Una cosa muy interesante que aprendí acerca de estos tiempos del Antiguo Testamento es que en las culturas alrededor de Israel, en la adoración de los otros dioses paganos, sí se incluía la sangre humana. De hecho, estos otros dioses demandaban sangre humana. Estos otros dioses demandaban el derramamiento y el sufrimiento de sus adoradores, desde sacrificios hasta actos inmorales. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 18, encontramos un relato muy interesante donde el profeta Elías se enfrenta a un grupo de sacerdotes del dios Baal. Estos eran pueblos cananeos que habitaban en lo que Israel, en la tierra prometida que Dios le prometió a Israel, valga la redundancia. Y en este relato de Primera de Reyes 18, leemos que estos sacerdotes de Baal se cortaban sus propias carnes hasta que la sangre, su sangre literalmente los bañaba por completo. Estos eran cananeos que vivían ahí, en la tierra que Dios les había prometido a los israelitas. Y claramente el pueblo de Israel no debía ser como ellos, porque el Dios de Israel no era como el Dios Baal o los dioses de estos pueblos cananeos. Por ejemplo, otro dios cananeo era Moloch, que demandaba sacrificios humanos.
De hecho, este Dios era horrible. Él exigía que sus adoradores quemen a sus hijos en fuego para adorarle. Y los sacerdotes de estos dioses, de estas religiones paganas, derramaban mucha sangre. A veces era su propia sangre, a veces era la sangre de gente inocente que sacrificaban o niños inocentes. Y todos estos pueblos alrededor eran pueblos que no tenían respeto por la vida, no tenían ningún respeto por la dignidad humana porque su religión, sus dioses les habían enseñado eso. No había respeto por la dignidad. Por ejemplo, una mujer que acababa de dar a luz o una mujer que estaba en su periodo menstrual no tenía ningún respeto. Los hombres podían, esos hombres sí eran machistas, esas sociedades sí eran abusivas. El Dios de la Biblia es distinto. La única sangre que Dios permitía en la adoración en el templo o en el tabernáculo era la sangre de los sacrificios de los animales. Dios excluye la sangre humana por completo de su adoración, así como que excluye también cualquier cosa que señale o indique el maltrato o el sufrimiento de un ser humano. Mientras que los falsos dioses alrededor de Israel pedían sangre, se complacían con el sufrimiento de sus adoradores, el Dios de la Biblia le ordenaba a las mujeres que habían derramado sangre, a las mujeres que habían sufrido al dar a luz, que descansen, que se abstengan de la adoración por un tiempo. ¿Te das cuenta? No es una exclusión, no, ellas no son expulsadas, les da un plazo determinado y en ese plazo ella debía ser tratada con respeto. Queridos, yo veo una intencionalidad de amor y compasión en estos mandamientos, de protección hacia la vida, hacia la dignidad de la mujer. Dios establece una impureza ritual y le da un tiempo no solamente para purificarse ritualmente, para volver a adorarle, porque ese es el énfasis, ella debe volver a adorarle, sino que también le da un tiempo para descansar, para recuperarse, para disfrutar de su hijo o hija, donde debía ser respetada y no tocada, especialmente en lo sexual. Si hay una distinción, pero es en el rol de madre, y con la intención de cuidarla, de protegerla, con la intención de que ella vuelva a la adoración, no con la intención de excluirla. Es todo lo contrario. Y tiene que ver también con la protección. Pero también tiene que ver con lo que el parto nos enseña y nos recuerda. Y aquí está el tema central, creo yo, de este pasaje y la enseñanza para nosotros también hoy. ¿Qué es el parto, el dar a luz? Es la celebración de la vida, ¿no es cierto? Pero también nos recuerda la muerte y el dolor. Sobre todo en esos días antiguos, la mortalidad en los partos era muy alta. Muchas mujeres morían al dar a luz. Pero aún hoy día, en nuestros días, con todo el avance tecnológico y el conocimiento médico que poseemos, todavía hoy hay veces en que lamentamos la muerte de una mujer al dar a luz o de su bebé. Por eso les pedía que al comienzo del sermón que recuerden cómo fue la experiencia del nacimiento de tu hijo o de tu primera hija. Eh, Cuando los que son padres, ¿qué pasó? Tuvimos que salir corriendo al hospital, ¿no es cierto? ¿Y cómo nos sentíamos? Yo me sentí con mucho miedo y con nervios. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque todavía existe la posibilidad de que algo salga mal. Y también toda madre que va a enfrentar el alumbramiento debe sentir miedo. ¿Por qué? Porque hay dolor en el parto. Todos aquellos que han podido presenciar un parto, especialmente si es un parto natural, saben que es algo muy brutal. Hay gritos, hay mucho dolor, hay mucha sangre.
Entonces, si bien el tener un hijo, el dar a luz es algo maravilloso, celebrado en la Biblia y celebrado por nosotros, al mismo tiempo es un poderoso recordatorio de la realidad del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Y la muerte, según la palabra de Dios, está directamente ocasionada por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Y el dolor en el parto también es consecuencia del pecado. Así que todo esto es un recordatorio que está muy presente en el nacimiento. Y es por eso que esta ley, por medio de esta ley, Dios les está diciendo a los israelitas, al dar a luz hay derramamiento de sangre. Y eso nos recuerda, les debe recordar la muerte, el pecado. Es un momento de cercanía al dolor y a la muerte, un momento de cercanía a la realidad del pecado. Y eso también es igual para nosotros hoy. Por eso es que enfrentamos ese momento del alumbramiento con miedo, con nerviosismo. Es irónico que algo tan hermoso como tener un hijo se viva por medio de tanto dolor y con un temor real a la muerte. Pero es maravilloso. Es maravilloso cuando al final triunfa la vida, ¿no es cierto? Todo dolor queda atrás. Todo sufrimiento queda atrás, porque triunfó la vida y tenemos a nuestro hijo, nuestra hija en nuestros brazos. Ese momento es espectacular. Y todo eso está encerrado en este pasaje. Esta ley les habla a los israelitas y también a nosotros de la realidad del pecado y la muerte que el dar a luz nos recuerda. Pero también les habla de la esperanza, porque Dios proveyó en esta ley un medio por el cual la familia podía volver a la adoración. La mujer podía volver a la adoración. Ese medio era el sacrificio de un animal. Y para nosotros, el medio por el cual Dios triunfa sobre la muerte, triunfa sobre el sufrimiento, es el sacrificio, la muerte de su Hijo. Mira lo que dijo el apóstol Juan. En esto consiste el amor, dice Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El pecado, la muerte, fue vencido cuando Dios, por amor, envió a su Hijo. Cuando Dios mismo se hizo hombre. Él nació. Él, en la persona de Jesús, experimentó el paso doloroso del nacimiento y también de la muerte. El nacimiento de Jesús, por lo tanto, es la esperanza. Y todo nacimiento de todo bebé nos debe recordar también eso, que Dios nació en Cristo para darnos vida. El Evangelio de Lucas dice que sus padres le pusieron el nombre de Jesús tal como el ángel les había indicado. Y que luego, cuando se cumplieron los días según la ley de Moisés, para ser purificados, llevaron a Jesús para presentarlo ante el Señor. Eso está en Lucas 2:22. El mismo Señor cumplió esta ley. Sus padres humanos cumplieron esta ley de Levítico. La ley de la purificación. ¿Y sabes qué? Al cumplir esa ley, quizás sin comprenderla en su totalidad, al obedecer en ese acto de obediencia, sucedió algo maravilloso. Déjame mostrarte lo que dice Lucas. En Jerusalén, donde estaban José y María, vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo estaba en Simeón y el Espíritu Santo le había revelado que él no moriría sin antes ver al ungido del Señor. Así que Simeón fue al templo guiado por el Espíritu Santo ese día, justo cuando los padres de Jesús lo habían llevado en cumplimiento a esta ley de Levítico. Y Simeón, al ver a Jesús,
por el Espíritu Santo que estaba en él, supo, Él es aquel a quien tú estabas esperando. Aquel a quien Dios te había prometido que verías. No iba a morir sin antes verlo. Entonces Simeón toma al niño y bendice a Dios con estas palabras. Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Esas son las palabras de Simeón. ¡Qué maravilloso! Simeón está diciendo, Señor, Padre, ahora puedes despedir a este siervo, ahora puedo morir. Ya soy viejo y ya soy anciano, pero me puedo ir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Ese momento en que los padres de Jesús cumplieron el mandamiento de Levítico 12. Qué fantástico, ¿no es cierto? Hermanos, a Dios le interesa cada aspecto de nuestras vidas y el nacimiento de nuestros hijos. Por medio del nacimiento del Hijo de Dios, nuestro Padre bendice a todos los nacimientos y nos da esperanza. La esperanza que hombres y mujeres como Simeón pueden tener de la salvación de Dios por medio de este niño, de este nacimiento. Y a esto nos lleva la ley de Levítico, que nosotros debemos, por lo tanto, honrar y proteger a toda vida en el vientre materno. Debemos honrar y proteger el embarazo y a toda mujer que está por dar a luz. Debemos honrar y proteger la paternidad. Debemos ser buenos padres y enseñar la ley de Dios a nuestros hijos desde el nacimiento. ¿Te has puesto a pensar que esta ley que regula el nacimiento, regula el parto, era para que el padre, la madre y el hijo la cumplan? Dios gobierna la vida de sus hijos desde el nacimiento. Cada nacimiento, por lo tanto, es un poderoso recordatorio de la realidad, uno, del dolor y la muerte, del pecado, pero también de la esperanza de la vida. Cada nacimiento es una celebración y nos habla del amor de Dios que triunfó sobre la muerte cuando Jesús nació para morir y resucitar. Así que debemos proteger y cuidar y enseñar a los niños desde su nacimiento, orar por ellos, proveerles un buen ejemplo. Por eso está la iglesia, por eso están los hogares cristianos. Debemos cuidar a los padres. Los que no son padres todavía deben prepararse para cuando, si el Señor así lo decide, lo sean. Debemos cuidar a las familias y debemos recordar que nosotros somos todos pecadores, todos estamos impuros delante de Dios, pero en Cristo tenemos el remedio y la limpieza, la santificación de toda impureza. Así que, hermanos, lo que vamos a hacer ahora es orar. Yo quiero invitarte a que ahí donde estás, si estás con tu familia, si estás con tu hijo o tu hija, abrázale o pon tu mano sobre él, sobre ella. Vamos a orar por nuestros hijos, pero también vamos a orar por los padres. Así que, hijos, si estás con tu papá, con tu mamá, igualmente pon tu mano en él o en ella y ora por ellos. Vamos a orar también por aquellos que son solteros o que están casados y todavía no tienen hijos. Vamos a pedir que el Señor bendiga sus vidas y que en su voluntad, cuando llegue el momento, Él bendiga los vientres de toda madre y bendiga sus hogares especialmente, para que en nuestros hogares crezcan hijos e hijas que amen al Señor, que confíen en el Señor y que disfruten de la salvación
de Dios. Así que te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar por la familia, por los padres, por los hijos y por aquellos que van a ser padres cuando Dios así lo disponga. Oremos. Padre Celestial, pedimos por las familias de esta nación, por las familias del mundo entero, pero hoy de forma especial por nuestros hogares, por nuestras familias en nuestra comunidad. Que sean familias donde hay verdadera unidad, que no haya egoísmo entre marido y esposa, sino el amor sacrificado en ellos, en todos los componentes de la familia. Concede, te pedimos, paciencia y entendimiento hacia los hijos. Que los padres tengan el valor de mantener una disciplina recta y justa, siguiendo la enseñanza de tu palabra. Y que los hijos aprendan el camino de la obediencia a sus padres en el Señor, para la gloria de tu nombre. Padre, tú que escogiste a María para ser aquella madre por la cual tu Hijo Jesucristo fue encarnado, prepara los corazones, mentes y cuerpos de aquellas mujeres en nuestra comunidad, para que cuando llegue el tiempo en que según tus planes soberanos lleguen a ser madres, tú puedas darles el gozo y la bendición de la maternidad en buena salud. Padre Celestial, bendice también a nuestros hijos. Concédeles, te suplicamos, que ellos puedan conocer tu amor y crecer en la fe y en la santidad. Así como bendice también a aquellos que somos padres, por tu gracia infinita. Que nuestros hogares sean consagrados a ti de tal manera que nuestros hijos continúen creciendo en el camino de la rectitud para tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.